Bienvenido a nuestra quinta sesión de este estudio de la carta a los Efesios. Estamos con esta sesión inicio a nuestra segunda parte de lo que es la división natural de esta carta escrita por Pablo a las iglesias en Asia. Y quiero leer compartiendo con ustedes los primeros 3 versículos de la versión NTV. Dice así: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pablo ya ha expresado de una manera magistral en los primeros 3 capítulos cómo desde la eternidad Dios preparó todo para que fuesen reunidas todas las cosas en la persona de Jesús en el tiempo oportuno. Y ese tiempo fue cuando Cristo caminó entre nosotros y a través de su muerte y resurrección reunió bajo su poder todas las cosas, porque le fue dado un nombre que es por sobre todo nombre, y a partir de esto Él ha cumplido su propósito de crear en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, una nueva humanidad. Ahora Pablo parte exhortándonos en esta segunda parte que va a tener mucho de esto, mucho de exhortación, mucho de un llamado a que podamos responder a la altura de la obra que Jesús ha realizado, a la obra que el Padre ha realizado en la persona de Jesús, y podamos vivir de acuerdo a este llamamiento. Pablo suplica aquello, nos hace entender con el énfasis de sus palabras, quiere hacernos entender que esto es un llamado sublime, es un llamado solemne al cual nosotros tenemos que ser capaces de responder. Él suplica que entendamos que hemos sido llamados. ¿Y a qué hemos sido llamados? No quiero detenerme tanto en las palabras, sino pensar en que este llamado es un clamor de Pablo a la iglesia de Éfeso, es un clamor de Pablo a las iglesias de Asia, pero también es un clamor de Pablo a la iglesia de Cristo a través de los tiempos. Y veo que desde esas plataformas es también un clamor de Pablo aún a la casa del Padre. Y si hay alguna duda para nosotros de eso, Pablo repite la idea y dice: porque de verdad ustedes han sido llamados por Dios, como para que no miremos para el lado y pensemos esto es para Éfeso, es para el primer siglo, es para las iglesias grandes. No. De verdad hemos sido llamados a responder a la altura de esta obra increíble que ha sido hecha en la persona de Jesús. Y más que detenerme en las palabras, quiero poder compartir un punto a la luz de esto. Dice: sean siempre humildes y amables, pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Si nosotros vamos a caminar en humildad, si vamos a tomar este llamado, si nos vamos a sentir aludidos, necesitamos comenzar a pasar por alto las cosas que nos dividen. Necesitamos ser capaces de dejar de lado todas aquellas cosas que traen sobre nosotros confrontación, nuestras diferencias políticas, aquellas cosas que nos apartan en cuanto a visiones respecto de lo que la iglesia debe ser según nuestros parámetros, lo que debe ser el ejercicio del ministerio, lo que debe ser el ejercicio de los dones, lo que debe ser los cultos, dónde y cómo debemos reunirnos, cuáles son las cosas más importantes que creemos que deben hacerse primero, cómo deben manejarse las crisis, cómo debemos ser ahora que nos planteamos cosas a futuro en la casa del Padre. Si queremos ser uno, si queremos caminar en unidad, vamos a tener que empezar a pasar por alto todas las cosas que ponen énfasis en nuestras diferencias para finalmente separarnos. Pero no solo vamos a tener que ser capaces de dejar de lado todas las cosas que nos separan cuando observamos con mayor ánimo, con mayor énfasis la diferencia, sino que también vamos a tener que ser capaces de perdonar el pecado. Por un lado hay que pasar por alto las diferencias, pero por otro lado también hay que perdonar el pecado. Hay que tolerar las faltas por amor. Y perdonar el pecado es una urgencia, es una súplica de Pablo. Y quiero ser súper explícito. Este es un mensaje para la casa del Padre. Hemos pasado por un montón de cosas. Somos menos de los que éramos un par de meses atrás, no pocos menos. Pero quienes hoy estamos necesitamos entender que tenemos que tolerar las faltas los unos de los otros.
en amor. Si no empezamos a aprender la práctica del perdón como parte de nuestra cotidianidad, no vamos a poder vivir nunca la unidad a la que estamos siendo llamados. Si no somos capaces de dejar de lado nuestras diferencias y perdonar los pecados los unos de los otros, no vamos a poder nunca vivir esta unidad a la que estamos siendo llamados. Pablo dice que hagamos todo lo posible por mantener la unidad mediante el vínculo de la paz. Y la paz no se obtiene porque miremos para el lado y nos hagamos los lesos con las cosas que no nos gustan, porque eso genera finalmente resentimiento y a la larga trae explosiones de ira y trae confrontaciones y trae sacadas en cara y puras cosas que no producen nada bueno. Pasar por alto la diferencia es poner el énfasis en aquello en lo que somos uno por sobre aquello que nos separa. Pero esa parte, si bien muchas veces es súper difícil, no se compara con perdonar el pecado del otro. Perdonar sin que te pidan perdón. Perdonar como una predisposición permanente, como un ejercicio, como un morir todas las veces. Para mí esto es tremendamente difícil, pero yo te invito a que tomemos esta invitación y que la hagamos nuestra y empecemos a practicarla, porque en el corazón de Dios ha nacido como un fuego para nosotros que seamos uno y que no permitamos el seguirnos desmembrando y el seguir dando espacio a ningún tipo de división. Pongamos énfasis en que hemos sido llamados a mantener la unidad a través del vínculo de la paz. Dejemos de lado nuestra diferencia y perdonémonos unos a otros. Los amo, familia. Nos vemos en nuestra próxima sesión.